Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Como siempre nos encontramos en este camino de nuestra reflexión bíblica, el libro de Samuel. Estamos iniciando hoy el capítulo 13, los versículos 1 al 9. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos invita sobre todo a reflexionar, a entender? Ñe'ikuamia llevan ella papel Ñandeyara. Oñe eñandejina ba epaje iñandeiga to anguaisha ñandeabei yahweraja peñandere cobeja hoy potajaisha. La rebelión contra los filisteos, este capítulo 13. Saúl tenía años cuando comenzó a reinar y reinó unos años sobre Israel. Saúl seleccionó a 3.000 hombres de Israel, 2.000 estaban con él en Micmas y en la montaña de Betel, y 1.000 con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Al resto del pueblo lo envió a sus campamentos. Jonatán derrotó al destacamento filisteo apostado en Gebá, y los filisteos se enteraron. Entonces Saúl hizo tocar la trompeta por todo el país, diciendo: que oigan los hebreos. Cuando todo Israel oyó que Saúl había derrotado al destacamento filisteo, y que hasta el nombre de Israel causaba repulsión entre los filisteos, el pueblo acudió a la convocatoria de Saúl en Gilgal. Los filisteos se reunieron para combatir contra Israel. Tenían 3.000 carros, 6.000 guerreros y una tropa numerosa como la arena que está en la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al este de Bet-Abem. Al verse en un grave aprieto porque estaban cercados los hombres de Israel, fueron a esconderse en las cuevas, entre los matorrales, en las peñas, en los huecos y en las cisternas. Y algunos hebreos cruzaron el Jordán hacia el país de Gad y de Galaad. Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo temblaba de miedo detrás de él. Así esperó 7 días, según el plazo fijado por Samuel. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le comenzó a desbandar. Entonces Saúl dijo: tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. Muy bien, queridos amigos, entonces así comenzamos esta rebelión contra los filisteos. Decíamos que Saúl ya no mandá, la gente que ya tiene confianza, ya han vencido, han triunfado, se está poniendo orden en Israel, ya tenemos un rey que esté al frente de nosotros. Aquí Saúl, cuando comienza a reinar sobre Israel, Saúl dice que seleccionó a 3.000
hombres de Israel. Este fue el primer ejército, entre comillas, nosotros le llamamos un ejército regular de Israel. Anteriormente, Israel solo había tenido una milicia que se formaba en tiempos de amenaza nacional. Ahora, por primera vez, Israel tenía un ejército profesional. Es decir, ñañe pues no pone imagina, lleva ñañe pues no mañana organiza y mía lleva ñamaña ya esa. Es lo que nosotros necesitamos hacer siempre, ¿verdad? O sea, una organización. Aquí se refiere directamente a una organización con respecto sobre todo al ejército, ¿verdad? A la defensa. Pero a veces que se añade. Recordemos que aquí es todavía esa lucha por la tierra, esa lucha por adueñarse de la tierra. 2000 hombres estaban con él en Micmas y en la montaña de Betel, y 1000 con Jonatán en Gibea de Benjamín. El resto del pueblo lo envió a sus campamentos. Jonatán derrotó al destacamento filisteo apostado en Gebá, y los hijos de los filisteos se enteraron. Entonces Saúl hizo tocar la trompeta por todo el país diciendo: que oigan los hebreos. Cuando todo Israel oyó que Saúl había derrotado al destacamento filisteo, que hasta el nombre de Israel causaba repulsión entre los filisteos, el pueblo acudió a la convocatoria de Saúl. Entonces, fíjense que aquí entonces hay como una división. Primero nos cuenta que 1000 dice que estaban con Jonatán en Gibea de Benjamín. Esta es la primera mención del hijo de Saúl. Primera vez que aparece Coteracoa de Jonatán, que después será muy importante. Recordemos que lo estamos introduciendo aquí como para entender si él es el rey, el que va a continuar con la dinastía, el primer rey, quién será el sucesor, y su hijo. Entonces comienza a introducir el nombre de Jonatán. Él llegaría a ser una parte importante y maravillosa también de todo lo que nos describe sobre todo el libro de Samuel. Este es el primer lugar en el que aparece este valeroso hombre y excelente hombre que posee uno de los caracteres más afables de la Biblia. Y aquí, desde el versículo 3 y 4, Jonatán inicia un conflicto con los filisteos. Jonatán derrotó, ¿viste? Jonatán es el que inicia, derrotó al destacamento filisteo apostado en Gebá. Y los filisteos se enteraron. Entonces Saúl hizo tocar la trompeta, porque todo el país tenía algo. Todo el país entonces comenzaba a decir algo, ¿verdad?, con respecto a quien estaba al frente. Pero la tendo tágina. Jonatán que inicia entonces este conflicto y comienza a mirar, a decir, a hablarse. ¿Verdad? Entonces Jonatán inicia este conflicto. Atacó primero, dice, a la guarnición de los filisteos. O sea que tenemos un ataque, tenemos un avance, somos nosotros quienes invadimos. Jonatán era un líder militar excepcional. Imitamos, digo. Entonces nos presenta la Biblia, nos presenta en este momento un Jonatán valeroso, un Jonatán que no se deja intimidar por nada. Él mismo atropella, él mismo ataca, él mismo tiene valor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yarañe. Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara.
te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo a ti, Señor. Jesús. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo,
y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Los mandatos de Dios son rectos y alegran el corazón. La palabra del Señor es limpia y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Señor, tú tienes palabras de vida. Señor, tú tienes palabras de amor. Y dime a quién iré si tú tienes palabras de vida. Y dime a dónde iré sin ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el primer libro de Samuel. Y estamos comenzando con la historia de Jonatán, capítulo 13. Primera Samuel, capítulo 13. Y esto vamos, sobre todo, la rebelión contra los filisteos. Nos estaba narrando desde el versículo 3 que Jonatán derrotó al destacamento filisteo apostado en Gebá y los filisteos se enteraron. Entonces Jonatán, aquí, su papá, Saúl, hizo tocar la trompeta que todo el país, por todo el país entonces dio a conocer, ¿verdad?, la noticia, la trompeta, que oigan los hebreos cuando todo Israel oyó que Saúl había derrotado el destacamento filisteo
y que hasta el nombre de Israel causaba repulsión entre el nombre de Israel, causaba repulsión. Por eso, entonces, cuando Israel oyó que Saúl había derrotado al destacamento filisteo y que hasta el nombre de Israel causaba repulsión entre los filisteos, el pueblo acudió a la convocatoria de Saúl en Gilgal. Entonces, vamos a ir mirando un poco algunos de estos elementos. Jonatán, que se pone aquí y que va a atacar a la guarnición de los filisteos. Jonatán era un líder, ¿verdad? Un líder militar excepcional. En repetidas ocasiones también demostró habilidad para dirigir ataques exitosos. Vean a Teo y Oyacañandé. Un Jonatán luchador, un Jonatán que se presenta, ¿verdad? Para luchar, para presentar batalla a los demás. Sin embargo, este ataque solamente despertó a los filisteos. Despertó a los filisteos. Esto es interesante que tengamos en cuenta. Israel había disfrutado la paz de un pueblo sometido. Todo estará bien siempre y cuando tomes tu lugar de subyugación. Con este ataque, Jonatán declaró: ya no nos someteremos a los filisteos dócilmente. Entonces aquí comienza. Por eso decimos que se le presenta a Jonatán como alguien valeroso, alguien que se confronta. Nosotros desde ahora, todo dice estará bien siempre y cuando tomes tu lugar de subyugación. Eso es lo que se le propone. Con este ataque entonces Jonatán declara: ya no nos someteremos a los filisteos dócilmente. Bueno, el filisteo de por sí siempre para Israel, para la Biblia, está presentando el peligro, el acecho, el mal, la tentación. Empezamos yo a describir Guiñan ayer. Pero con Angaña de ayer, bueno, haya estas características de Jonatán. A ver, la Jonatán no lleva nada bien. Es decir, él se pone enfrente, él comienza a luchar. Él no se quiere quedar entonces en las cosas simplemente pasajeras. Quiere luchar, quiere ir más al fondo. No quiere ser superficial. Ya hasta la última consecuencia, ¿verdad? Imitamos ya digo, entonces algunas veces uno hasta medio se puede volver medio imprudente, ¿verdad? O sea, de ir, atacar. Entonces, una vez que derrota al destacamento filisteo apostado en Geba, los filisteos se enteraron. Entonces Saúl, ¿qué es lo que hace? Hizo tocar la trompeta, ¿por quién? Por todo el país, diciendo: que oigan los hebreos. Cuando todo Israel oyó que Saúl había derrotado al destacamento filisteo y hasta el nombre de Israel causaba repulsión, ¿verdad? Causaba repulsión entre los filisteos. El pueblo acudió a la convocatoria de Saúl en Gibea. Entonces, miremos un poco, en repetidas ocasiones sabemos que Jonatán demuestra habilidad. Entonces muestra habilidad para dirigir ataques, combates. Solamente despertó a los filisteos. Todo esto solamente despierta a los filisteos. Israel había disfrutado la paz de un pueblo sometido. Esto es lo que queremos subrayar. Que Israel ya estaba disfrutando, siendo sometido por otro pueblo. Volvemos enseguida con Mañana de Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que nos llama, como siempre, a dar pasos muy importantes en nuestra vida cristiana.
este día ñajendúa lleva maesha papeña de Yara en este tiempo de Pascua a través de Hechos de los Apóstoles capítulo 4 del 32 al 37. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Todos eran muy bien vistos, ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. Bueno, aquí entonces, queridos amigos, nos vuelve a hablar de la comunidad primitiva. Baisha Valleva Peña Jaljuno Peñan de Yarabe, Yajaljuca Tuetelañan de la Pisa. Nadie pasaba necesidad. Upeaco dice entonces a Lleva, la ñandella echano hina, la oña la ibaía, catueteñan de ella cuetas, catueteñan de ella ñepunuta ñamañaja ya echa, que aquí esto no puede ser. El que vive siguiendo a Jesucristo, enseguida mira a su alrededor. Enseguida se da cuenta quién es el hermano que está necesitando. En diaconía. Diaconía es entonces en servicio. Y eso es lo que la palabra de Dios hoy nos está diciendo. Que todos pensaban y sentían lo mismo. Eso quiere decir. Entonces, lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Este es un desprendimiento total. Esta es la vida del cristiano. Diga tú y la ñande egoísta. Está con la plata la puicueri, tena poder la puicueri, tena placer la puicueri, upea la puicueri, y es lo que después nos destruye personalmente primero, pero con esa actitud también nosotros destruimos a la comunidad. Algunas veces con algunos dicen, gente con ese pecador, más bien me preocupate hacer no. El problema es que con esa actitud tuya, cuando nosotros vivimos en una comunidad, ciertamente que destruimos a toda la comunidad. Pero al revés, queridos amigos, Haiponabea, cuando nosotros todos nos ponemos por la comunidad, por los que necesitan catuete, ayeva, ñaceta, de cualquier cosa negativa. Dai porimo añan de abuitebe la imboriajúa, dai porimo añan de abuitebe la itaúa, dai porimo añan de abuitebe lleva la icotemia. ¿Por qué? Y porque todos nos preocupamos de la comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. La vida es una metamorfosis continua, pasos de fe, renovando la piel y la vida. Se trata de aventurarse en un mundo incierto, migrar tus sueños, correr el riesgo, alzar el vuelo. La vida es extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje
ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra, crisálidas y paradojas, nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. Extraviarse de vez en cuando, pues vale más a estancarse en el mismo escenario. Tan solo quien se pierde un poco vuelve a encontrarse. La vida es un continuo viaje, ligeros de equipaje, vuelos de mariposas, anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra, crisálidas y paradojas, nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar cual mariposa. A volar cual mariposa. Atrás ha quedado el frío invierno Y harapos rotos del hombre viejo. despierto a nuevas melodías. Dejo la tierra y abrazo el cielo. Vuelos de mariposas, Anuncios de primavera, alas extendidas, arrancando la piel de la tierra, crisálidas y paradojas, nos mudan de la crisis a buenas nuevas. Así es la vida, así nuestra historia, de arrastrarnos como la oruga, a volar, a volar cual mariposa. Oh, cual mariposa. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando este hermoso libro de Samuel, capítulo 13, la rebelión contra los filisteos. Jonatán derrotó al destacamento filisteo apostado en Geba. Y los filisteos se enteraron. Entonces Saúl hizo que tocaran
¿verdad?, tocaran la trompeta. Entonces salió Saúl, hizo tocar la trompeta a todo el país diciendo: que oigan los hebreos. Cuando todo Israel oyó que Saúl había derrotado al destacamento filisteo y que hasta el nombre de Israel causaba repulsión entre los filisteos, el pueblo acudió a la convocatoria de Saúl en Gilgal. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces los filisteos se reúnen, ¿verdad? Se reúnen, quieren saber, preguntan, entonces Jonatán de por sí era un líder militar excepcional que en repetidas veces y ocasiones demostró habilidad para dirigir ataques exitosos. Sin embargo, este ataque solamente despertó a los filisteos, le despierta, ¿verdad?, a los filisteos. Israel había disfrutado la paz interior, había disfrutado esa paz interior de un pueblo que estaba ya sometido, porque ellos estaban sometidos, ¿verdad?, bajo el poder de estos imperios. Todo estará bien siempre y cuando tomes en tu lugar de su presencia, de someterse, de estar aquí, estar presente, ¿verdad?, pero al mismo tiempo padecer. Es entonces una subyugación la que está recibiendo. Con este ataque, Jonatán declaró: ya no nos someteremos a los filisteos dócilmente. Pebeina, lleva, peaina la importante. Peala Jonatán ueruañandea y añande. Ya no nos someteremos fácilmente. Quiere decir que habrá un paso, quiere decir que hay aquí una buena voluntad, un deseo, ¿verdad?, de salir de esa situación. Diga tú, y la continúa de la misma manera siempre. Esto dice claramente que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Los de Israel se habían hecho entonces abominables, pero absolutamente a los filisteos. Esto dice claramente que Israel se había hecho abominable a los filisteos, mientras los de Israel se quedaran en su posición débil y de derrota. Aquí, cuando nosotros vemos que ellos se quedan en esta posición débil y de derrota, los filisteos no consideran, ni se consideran a sí mismos buenos tipos. Tan pronto como los israelitas mostraron coraje y el valor contra los enemigos de Yahvé, los filisteos consideraron a los israelitas algo abominable. Algo abominable. Esto es entonces la parte de los filisteos con respecto a Israel. Pero porque le muestran coraje y valor. Entonces, si tiene coraje y valor, quiere decir que va a venir, que va atropellando, que lleva poseta por la mía. Bueno, pero la lectura consiguiente, o sea, los versículos consiguientes, el mismo principio es cierto espiritualmente en nuestras vidas. Este mismo espíritu. No luchamos contra los ejércitos de los filisteos. Nuestros enemigos son principados, ¿no? Dice esto Pablo, ¿verdad?, en su carta a los Efesios. Potestades, gobernadores de los pueblos de este mundo. Y así entonces vamos dándonos cuenta de cómo se actúa y qué es lo que se va haciendo y qué es lo que se va proponiendo. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
mientras en la cubierta superior bailaban y bebían algunos nobles que formaban parte de la comitiva del nuevo virrey de Perú, don García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañetes, que también viajaba en ese convoy de 36 barcos. En las entrañas del buque, el padre Francisco Solano curaba, consolaba, confesaba y catequizaba a un centenar de esclavos malolientes y piojosos, muchos de ellos con escorbuto, que apretujados y atados con cadenas, soportaban estoicamente la peligrosa travesía. De pronto, el galeón comenzó a zarandearse mecido por una fuerte tormenta. A los pocos minutos se estrelló contra un arrecife y aunque empezó a hundirse, el fuerte oleaje lo empujó contra un banco de arena en el que encalló. Entretanto, con la ayuda de algunos guardias que se compadecieron de los negros, el padre Francisco Solano desató los grilletes de los cautivos y luego en el puente de mando se las arregló para confesar a varios nobles, bautizar a algunos de los prisioneros y después de embarcar a los que pudo en los botes salvavidas, se despojó de sus ropas, se lanzó al agua y enfrentado a las enormes olas que se lo engullían tras cada brazada, milagrosamente logró llegar ileso a la costa. Y detrás del padre Francisco Solano arribaron flotando su hábito, su cordón de San Francisco y un retablo de la Virgen que entronizó en una ramada en la que celebró la Navidad. En esa inhóspita isla de Gorgona, entre Ecuador y Colombia, los 80 supervivientes subsistieron a punta de cangrejos que en crecido número llegaban todos los días inexplicablemente al cobertizo del padre Solano, hasta que 2 meses después fueron rescatados por un barco de la corona española que los llevó al puerto de Paita, en Perú. Francisco Sánchez Solano Jiménez, nacido en Montilla, España, el 10 de marzo de 1549. Se distinguió desde muy temprana edad por su inclinación a la meditación, el silencio, la oración, y aprovechando esta disposición natural, sus padres quisieron estimularle su vocación religiosa y para el efecto confiaron su educación básica a los jesuitas, pero a la hora de tomar la decisión optó por unirse a los franciscanos del monasterio de San Lorenzo en Montilla. Luego de profesar sus votos cuando contaba 20 años, fue enviado al convento sevillano de Nuestra Señora de Loreto, en el que adelantó su especialización en filosofía. Y en 1576, tras ser ordenado sacerdote y obtener el doctorado en teología, fue nombrado maestro de novicios, labor que desempeñó en diversos cenobios franciscanos, en los que invariablemente dejaba su huella de intensa oración, penitencia y observancia rigurosa de las reglas originales de San Francisco. Al mismo tiempo ejercía como predicador y por donde pasaba quedaba una inocultable estela de milagros, especialmente curaciones, como ocurrió cuando fue trasladado a Andalucía, en donde con solo tocarlos salvó a muchos contagiados de tifo, peste que asolaba la región y de la que a pesar de haberla contraído, se recuperó. Aunque por sus cualidades excepcionales le ofrecieron honores y cargos, San Francisco Solano solo deseaba ser misionero, pero tuvo que esperar hasta 1589 para realizar ese sueño. Ese año, San Francisco Solano fue enviado a América y tras sortear el naufragio, sus superiores le encomendaron la evangelización del sur del continente. Entonces, emprendió a pie un épico viaje de 4.000 kilómetros. Salió de Paita, Perú, y atravesó los Andes, catequizando todas las poblaciones que encontraba a su paso hasta que llegó a San Miguel de Tucumán, en Argentina. Inmediatamente emprendió una cruzada de varios años por la confluencia de los 3 países, Paraguay, Uruguay y Argentina. Y en ese periplo logró la conversión de tribus completas, a las que predicaba en lenguas nativas sin tener conocimiento previo de ellas, y les obraba milagros según sus necesidades. Expulsaba plagas, hacía brotar fuentes de agua, sanaba a los desahuciados y domesticaba fieras, como cuando un toro salvaje se escapó de un festejo y la fiera, al ver a San Francisco Solano, lamió sus manos y retornó mansamente a los corrales. En 1595 retornó a Lima, ciudad en la que por ser capital virreinal los nobles y el pueblo vivían desaforadamente, y San Francisco Solano, descalzo y con su hábito raído, recorría las calles cantando al son de su violín y llamando al arrepentimiento, de forma tan convincente que los templos se llenaron de nuevo. A pesar de su prestigio, hasta el virrey le consultaba sus decisiones. Dormía en una estrecha celda sobre el suelo,
con un leño por almohada, ayunaba todo el tiempo, oraba día y noche, curaba a los enfermos y así vivió hasta el día de su muerte, acaecida en el convento de San Francisco de Lima el 14 de julio de 1610. Fue canonizado por el Papa Benedicto XIII en 1726. Por eso, hoy 18 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Francisco Solano que nos enseñe a entregarnos a nuestro prójimo sin condiciones. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Prevalecerá.
Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe, Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Nosotros estábamos viendo que aquí se le toma, ¿verdad?, como que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y cuando nosotros mirábamos esto, que Israel se había hecho abominable a los filisteos, mirábamos que mientras los israelitas se quedaron en su posición débil y de derrota, los filisteos lo consideraban buenos tipos. Tan pronto como los israelitas mostraron coraje. A ver, el enemigo que te viene, el enemigo que te va a vencer, el enemigo que hace todo. Entonces aquí tenemos que mostrar, a ver, ya sacar, hay que mostrar coraje, hay que mostrar entusiasmo, hay que mostrar fuerza. Y entonces muestran ese valor contra estos enemigos de Yahvé. Los filisteos consideraron a los israelitas algo abominable, justamente por eso, ¿verdad? Porque se presentan con una lucha muy justa, digamos, ¿eh? Se presentan con una lucha bien preparada. Ahora, el mismo principio que nosotros tenemos es cierto espiritualmente en nuestras vidas. No luchemos contra ejércitos de los filisteos. Nuestros enemigos son principales, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto entonces se nos muestra. Pero nuestros enemigos espirituales tienen la misma actitud que los filisteos. Mientras seamos débiles y estemos sometidos a nuestros enemigos espiritualmente, no les importamos nada. No les importamos un bledo, ya se siente. Ahora, algo cierto, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros tenemos que reflexionar. Digo, ya preparada y dentro de poco ya votada y nada, madre bañada votada y nada. Entonces, de por mi ya vota mía, o sea, gente honesta, gente buena, por quien podemos lanzarnos y decir, esto tiene que salir adelante, ¿verdad? Tenemos que salir adelante. Nuestros enemigos espirituales tienen la misma actitud de los filisteos. Son sabios, están ahí, están al acecho. Mientras por eso nosotros seamos débiles, quiere decir que entonces la cuestión se vuelve bien peligrosa, porque si somos débiles y estamos sometidos a nuestros enemigos espirituales, no les importamos nada, no les importamos nada. Incluso tal vez hasta les caigamos bien, ¿verdad? Les caigamos bien porque nosotros no decimos gran cosa, no hacemos gran cosa. Solo espero que eso verdaderamente nos haga entender bien. Solo estamos sometidos a nuestros enemigos espirituales. No les importamos nada. Incluso, tal vez hasta los caigamos bien. Pero tan pronto como mostramos algo de valentía y valor contra los enemigos de Yahvé, nuestros enemigos espirituales nos consideran seres abominables. Seres abominables. Eso es lo que los enemigos nos consideran. Enemigos de Yahvé, nuestros sacerdotes, todos los que se ponen, ¿verdad?, en manos de Dios para construir, ¿verdad?, el reino de Dios. Todos nuestros catequistas, todo nuestro agente pastoral, toda esta gente, ¿verdad? Entonces, que luchan. Pero atención, no por eso el mal nos va a perdonar.
estos son seres abominables. Estas personas que quieran evangelizar, que quieran hacer llegar el reino y la gracia de Dios. Y así entonces, mientras nosotros estamos ahí con nuestras debilidades, no vamos a poder hacer nada. Tan pronto como mostramos algo de valentía y valor contra los enemigos de Yahvé, nuestros enemigos espirituales nos consideran también algo abominable. Ay, pero hoy entonces, oye, muy bien de contra. Después continúa diciéndonos hoy la palabra de Dios, para entenderlo mejor. Dice, en el collado. Te habla el collado. Los arqueólogos han encontrado una fortaleza filistea en el collado. Lugar también conocido como Gabaá. La evidencia arqueológica muestra que fue destruida, pero no de esta manera, sino que en ese lugar que se convirtió en pastoral y se volvió sobre todo en fortaleza, ¿verdad?, de cada seguidor de Jesucristo. Bueno, queridos amigos, qué interesante, ¿verdad?, esta palabra del Señor. Aquí nos pone, nos confronta ante el bien y ante el mal, en síntesis, la fortaleza, el empeño, la diligencia. Y por otra parte, entonces, encontramos el caihuetismo, ¿verdad?, el planillero, el que está simplemente ahí, aumentando producir. Umía la de ya se llama, ella baña mejorata, jamás se baña muy bien. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.